hemos aprendido sobre la historia de salvación, cómo Dios ha actuado en la historia, en nuestra historia. Después, el credo que creemos. Después, los sacramentos, cómo podemos participar en la vida de Dios, cómo experimentar su amor y su gracia en una manera concreta y real. Y ahora vamos a hablar sobre cómo vivir. So, este es cómo y es muy interesante. Pues vamos a empezar con este capítulo primero de la tercera sección del catecismo, tercero pilar, la dignidad de la persona humana. Y los principios, son los principios de la vida moral. Si podemos comprender esto, podemos comprender el resto de la presentación. En el catecismo, sección, párrafo, es difícil los números, 1691, ¿cómo se dice? 69. Sí, 1691. 1691. 1691. Es un dicho de San Leo, no sé cómo se dice en español, San Leo, Saint Leo the Great en inglés. Cristiano, reconoce tu dignidad. Puesto que ahora participas de la naturaleza divina, no degeneres volviendo a la bajeza de tu vida pasada. Recuerda a qué cabeza perteneces y de qué cuerpo eres miembro. Acuérdate de que has sido arrancado del poder de las tinieblas para ser trasladado a la luz del reino de Dios. Cristiano, reconoce tu dignidad. Este es el principio de la vida moral, que cuando reconocemos nuestra dignidad, nuestro valor y cuánto Dios nos ama, podemos vivir en una manera moral, una manera como Cristo. Y tenemos dignidad como humanos en general. También tenemos dignidad como bautizados, porque hemos hecho en la imagen de Dios, con razón, con libertad, con la habilidad de amar y recibir el amor. También, cuando recibimos el bautismo, recibimos Dios en nuestras vidas, en nuestras almas. So, esta es una dignidad increíble, que estamos, cada uno de nosotros es una presencia de Dios, una persona que tiene la presencia de Dios en nosotros mismos. So, esta es una dignidad muy alta. Y es muy importante reconocer esto. Y cuando reconocemos quién es nuestro Padre y nuestra dignidad, podemos vivir en una manera que tiene sentido, que Dios es nuestro Padre y vamos a vivir en una manera como nuestro Padre. Y en nuestra cultura a veces tenemos unas expectativas muy bajas para la vida moral. Por ejemplo, yo escucho muchas veces, pues solo es importante que yo soy buena persona. Y es la verdad que es buena cosa ser buena persona. Pero Jesucristo tiene expectativas y un nivel de amor mucho más alto que esto, mucho más alto. Ser buena persona, sí, pero la vida moral, el propósito, nuestra meta,
es vivir como Cristo. No solo ser buena persona, pero vivir como Dios. Y este es un nivel muy alto. Y no podemos hacer sin el amor de Dios, sin la gracia de Dios. Pero es posible con la gracia de Dios. Y ¿por qué tenemos los sacramentos? Tenemos el Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios. Podemos vivir día tras día un poco más como Jesucristo. No somos perfectos, pero podemos vivir esto. Jesucristo tiene una expectativa de nosotros muy alto, pero nos da la gracia para realizar esta expectativa. Pues la dignidad de la persona humana, como dije antes, es porque somos hechos en la imagen de Dios. En el libro de Génesis, en los primeros capítulos, dice que el hombre y la mujer son hechos en la imagen de Dios, que tenemos la habilidad de amar y recibir amor, que tenemos razón, tenemos libertad como Dios. Y esta es muy importante. Y Jesucristo nos muestra cómo es la realización, cómo es el propósito de nuestras vidas. Cuando vemos a la vida de Jesucristo, podemos reconocer nuestra dignidad y nuestro propósito. Vivir como Él. Y esta es increíble. Y tenemos almas que son supernaturales, que no pueden morir. Nuestras almas van a vivir para siempre. Y es nuestra decisión dónde vamos a estar para siempre, en el cielo o en el infierno. Y vamos a hablar sobre esto. Y hemos hecho es un estado de gracia, un estado en los principios. Nuestros primeros padres, en un estado de gracia y sin pecado y sin pecado. Pero nuestros primeros padres pecaron y el pecado original ahora es parte de nuestro ser. Y esto significa que tenemos que pecamos y tenemos una atracción al pecado. Y tenemos tentación y es difícil superar la tentación. Y por eso necesitamos la gracia de Dios, los sacramentos, y necesitamos algo afuera, y algo afuera es Dios, para cambiarnos, para ayudarnos en la vida moral. Y me gustaría leer las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas están en el centro de la predicación de Jesús. Con ellas Jesús recoge las promesas hechas al pueblo elegido desde Abraham, pero las perfecciona ordenándolas no solo a la posesión de una tierra, sino al reino de los cielos. Esta es Catecismo, párrafo 1716, las bienaventuranzas. Jesús dijo, 1716. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que buscan la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios.
Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien, os persigan, y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos. So, tenemos un español de España en este catecismo. Y qué difícil es vivir los bienaventuranzas. Pero cómo divertido es vivir los bienaventuranzas también. En inglés se llaman Beatitudes. Pero me gusta español en esta situación porque bienaventuranza, para ustedes, ¿qué significa bienaventuranza cuando piensan en esta palabra? ¿Qué piensan? ¿Qué significa bien? ¿Repite? Una buena aventura. Sí. El camino de Dios. Sí. Es una aventura. That significa adventure, ¿sí? En inglés. So, para vivir la vida moral es una aventura increíble. Y para vivir una vida sin Cristo y sin sus mandamientos y sin los bienaventuranzas, es una vida muy aburrida. Es una vida sin mucho sentido. Pero cuando vivimos los mandamientos de Dios, las bienaventuranzas, es una vida muy emocionada, muy interesante. Y Dios va a guiarnos a lugares y situaciones que no hubiéramos pensado en antes de ser cristiano, de vivir los mandamientos. Podemos compartir nuestras historias, pero es increíble. So, estas bienaventuranzas, dice Catecismo 1.7.1.7, las bienaventuranzas dibujan el rostro de Jesucristo y describen su caridad. Expresan la vocación de los fieles asociados a la gloria de su pasión y de su resurrección. Iluminan las acciones y las actitudes características de vida cristiana. Son promesas paradójicas que sostienen la esperanza en las tribulaciones. Anuncian a los discípulos las bendiciones y las recompensas ya incoadas. Quedan inauguradas en la vida de la Virgen María y todos los santos. Las bienaventuranzas, Jesucristo está describiendo a sí mismo, a su vida. Cuando leemos las bienaventuranzas podemos ver al rostro de Jesucristo, cómo Él vivió y cómo los santos vivieron, como la Virgen María. Si nos habla sobre las bienaventuranzas, por lo que yo entiendo, es como decir, eres muy afortunado, eres muy agraciado, eres muy bendecido. Sí. Si tú llegas a formar una parte de estas, de lo como dice, ser bienaventurados, las manos por aquellos que poseerán en la herencia de la tierra, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Yo pienso que quizás algunas veces, en muchas fases de nuestra vida, sufrimos o de alguna manera tenemos algún martirio o alguna pena y por seguir el camino de Cristo. Y yo pienso que ahí es donde indica la bienaventuranza de todos aquellos que seguimos el camino del Señor. Sí. Es ser afortunado. Suerte no, porque yo no creo en la suerte, creo en Dios. Y es la palabra que usó Cristo, bienaventurados, como ser elegido, como ser afortunado, Sí. como ser bendecido. Exacto, sí. Y es buena aventura y también somos bendecidos cuando vivimos. Pero como dijo el catecismo, son promesas paradójicas. Y cuando escuchamos, bendecido es una persona que está perseguido. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo a Jesucristo. Y ¿cómo se dice? The way of Christ, la manera de Cristo, la vida de Cristo es la manera, es el, ¿cómo se dice? The way, el camino, gracias. Es el camino al cielo. Y el camino al cielo a veces es muy difícil. A veces vamos a sufrir por Jesucristo. Pero el camino al cielo
es un camino bendecido. No es fácil, pero es bendecido. Y vamos a experimentar la paz, la alegría y los frutos del Espíritu Santo que son más importantes que la comodidad en esta vida. Que la paz y la alegría que Dios nos da en esta vida y en el mundo, en el cielo, son más importantes que la comodidad en esta vida. So, gracias. Somos bendecidos cuando vivimos las bienaventuranzas. Y tenemos un deseo para la felicidad como humanos. Y las bienaventuranzas no son fáciles. Los mandamientos de Dios en la Biblia no son fáciles, pero son el camino a la felicidad. Y cuando pecamos, estamos intentando encontrar la felicidad afuera del camino de Jesús. Y no vamos a experimentar la felicidad completa o real cuando escogimos nuestra propia felicidad, porque no hay felicidad real afuera del camino de Jesús. Y sí, bienaventuranzas. Artículo 3 del Catecismo es sobre la libertad, que como humanos tenemos la libertad de escoger. Dios nos ama bastante, que Él nos da la libertad de amar a Él o no. Y es increíble, que Dios sabe el corazón del humano, que podemos pecar, podemos escoger a alguien que no es Él, pero Dios nos da la libertad de escogerlo, porque el amor real necesita que sea un amor libre, que tenemos la libertad. Y con esta libertad tenemos la responsabilidad de vivir nuestra libertad en el camino de Jesucristo, en el camino de la verdad. Y es muy importante porque en nuestra cultura a veces yo escucho que esta es mi decisión, esta es la libertad, mi libertad para escoger esto, y esta es la libertad. Y sí, tenemos la libertad de escoger cualquier cosa, pero la libertad, el sentido de libertad que es pleno, que es la verdad, es no solo escoger cualquier cosa que me gustaría escoger, pero es escoger el camino de Dios, es escoger la verdad, es escoger la felicidad que Dios le gustaría darme. So, la libertad no es licencia, ¿cómo se dice license? Pero es escoger los mandamientos de Dios. Y esta es nuestra, vamos a recibir fulfillment, ¿cómo se dice fulfillment? La realización de nuestros deseos. So tenemos términos en este papel y vamos a hablar sobre objeto moral, acción, intención y circunstancias. So, go ahead. Acaba usted de tocar un tema sobre también. Ahorita mirando esto y comparando los mandamientos a las bienaventuranzas, van muy de la mano. Porque quizás nosotros tenemos que cumplir los mandamientos, pero aquí viene se puede decir el regalo o la bendición de las bienaventuranzas. Van muy de la mano. Nunca me había puesto a fijarme en esto. Y yo pienso que van muy de la mano. Ya mirándolo aquí, es algo que si nos ponemos a estudiarlo y a meditarlo, van muy de la mano. Sí, es muy interesante comparar el antiguo ley del Antiguo Testamento y la nueva ley del Evangelio de Jesucristo. Y el Catecismo habla sobre los mandamientos y cómo Jesús nos dio un nivel más alto que los mandamientos. Sí. Para vivir los mandamientos con más fuerza, más amor. So, hay fuentes
de nuestra moralidad. Vamos a estar en la sección 1750. 1750. Okay. Las fuentes de la moralidad. So, nuestras decisiones morales tienen tres fuentes para aprender si esta acción es moral, es bueno o inmoral, es mal. La moralidad de los actos humanos depende del objeto elegido, del fin que se busca o la intención, y tres, de las circunstancias de la acción. 1751. El objeto elegido es un bien hacia el cual tiende deliberadamente la voluntad. Es la materia de un acto humano. So, el objeto es la acción. Es la acción que estamos haciendo. El objeto es la acción que estamos haciendo. Sí. Y la intención, 1752. Frente al objeto, la intención se sitúa del lado del sujeto que actúa. La intención, por estar ligada a la fuente voluntaria de la acción y por determinarla en razón del fin, es un elemento esencial en la calificación moral de la acción. El fin es el término primero de la intención y designa el objeto buscado en la acción. Y la intención, por ejemplo, en los evangelios Jesucristo habla sobre el ejemplo de la gente que oran, pero no oran con el amor con la intención de amar a Dios, pero oran que otra gente los vea con soberbio. So, esta intención es buena acción, orar, pero esta intención causa esta acción hacer una mala acción, porque la intención no es buena intención. Y circunstancia. Las circunstancias 1754. Las circunstancias comprendidas en ellas las consecuencias son los elementos secundarios de un acto moral. Contribuyen a agravar o a disminuir la bondad o la milicia moral de los actos humanos. Por ejemplo, la cantidad de dinero robado. So, las circunstancias nos muestran cómo serio es esta acción. Si yo robo $2 de mi hermano para comprar unos dulces, no es una acción muy seria, pero es mal, pero es no serio. Y si robo ¿cómo se dice? millones de dólares, es más serio, es muy serio. Y estas son las fuentes de cómo decidimos si es una acción es moral o inmoral. Y si 1 de 3 es mal o 1 de 3 no es bueno, es una acción mala. Pero si todos los 3 son buenos y están de acuerdo con la voluntad de Dios y la verdad, es buena acción. So, ¿tiene sentido estos conceptos? Es muy útil, es muy útil para comprender para mí. Entonces, es la próxima sección que me gustaría hablar sobre es artículo 6, la conciencia. 1777. 1777, párrafo. ¿Qué es la conciencia? Presente
en el corazón de la persona la conciencia moral le ordena en el momento oportuno practicar el bien y evitar el mal. Busca también las opciones concretas aprobando las que son buenas y denunciando las que son malas. Atestigua la autoridad de la verdad con referencia al bien, capítulo un B grande, supremo, por el cual de la persona humana se siente atraída y cuyos mandamientos acoge. El hombre prudente, cuando escucha la conciencia moral, puede oír a Dios que le habla. Tenemos una conciencia que habla en lo íntimo de nuestros corazones. Y nuestra conciencia puede ser la voz de Dios. Pero vamos a hablar sobre la conciencia, la formación de la conciencia. Todos de nosotros tenemos una conciencia que habla, que nos dice si algo es moral o inmoral, pero necesitamos formar nuestra conciencia en la verdad, en los mandamientos, para que sea buena conciencia, una conciencia que sabe la verdad. 1783 es sobre esto, que la formación de la conciencia. Hay que formar la conciencia y esclarecer el juicio moral. Una conciencia bien formada es recta y veraz. Fórmula sus juicios según la razón, conforme al bien verdadero querido por la sabiduría del Creador. La educación de la conciencia es indispensable a seres humanos sometidos a influencias negativas y tentados por el pecado a preferir su propio juicio y a rechazar las enseñanzas autorizadas. Tenemos la conciencia que, sí, y esto es buena cosa que ustedes están aquí, porque es una oportunidad de formar su conciencia y tener la mente de Dios y la mente de la iglesia para escoger, para decidir si algo es moral o inmoral. Y no podemos decir, yo voy a hacer algo porque mi conciencia me dice hacer esto, si es algo muy inmoral. Pero necesitamos leer la palabra de Dios y aprender las enseñanzas de la iglesia para formar nuestra conciencia con la mente de Dios, la mente de la iglesia. Y después de leer y aprender y orar, podemos aprender más y más qué es moral, qué es inmoral. Y también es importante hablar con personas con sabiduría que saben las enseñanzas de la iglesia para saber si algo es moral o inmoral. Ahora yo estudié la teología moral, pero muchos días hay muchas decisiones que tengo que necesito que pensar en esto. Necesito que hablar con un sacerdote o mis padres o alguien que puede decirme algo para comprender más. Porque todas las acciones no son negros y blancas. Hay decisiones que no están claras. Ok. 1789 es muy buena sección para saber principios que podemos aplicar en todas las decisiones. En todos los casos son aplicables algunas reglas. Nunca está permitido hacer el mal para obtener un bien. Nunca está permitido hacer el mal para obtener un bien. Una persona me preguntó alguna vez, pues, ¿es buena cosa usar la contracepción para que no tengamos un aborto en el futuro? Y es mala cosa para no hacer mala cosa en el futuro. Y esta es este principio, que no podemos hacer algo mal para que otra cosa buena en el futuro ocurra. En inglés decimos, the ends do not justify the means. The goal, la meta, no satisfica. No justifica las acciones. Gracias.
Gracias. No justifica las acciones. So, después, la regla de oro. Bienvenido, Padre. Todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacédselo también vosotros. Hemos escuchado esto muchas veces y es difícil vivir. Y tercero, la caridad debe actuar siempre con respeto hacia al prójimo y hacia su conciencia. So, la caridad, solo la caridad en nuestras decisiones. Y a veces tenemos la ignorancia en nuestras decisiones y Dios sabe que nosotros sabemos y va a juzgarnos no solo en sus mandamientos, pero cómo sabemos estos mandamientos. So, por ejemplo, si una persona está en una casa en que robar es buena cosa y vivir en esta casa día tras día, Dios sabe que esta persona tiene una conciencia mal formada y que esta persona está en una situación difícil para saber el bien, para hacer el bien. So, Dios sabe que tenemos la ignorancia, pero es nuestro deber de aprender para que estemos en la ignorancia con las decisiones morales. So, Dios sabe nuestros corazones, pero tenemos el deber de aprender lo que podemos aprender sobre la verdad, sobre acciones morales. So, es importante. So, artículo 7 es sobre las virtudes. Y en nuestra tradición católica, a veces es importante pensar en las virtudes. So, las virtudes son como músculos. Si alguna persona levanta las pesas cada día, van a crecer los músculos, van a crecer la fuerza para levantar más. Y las virtudes son similares, que si vivimos una vida de virtud, una vida de amor, una vida de Dios, sería más fácil para vivir una vida moral día y día. Las virtudes nos deja la oportunidad de vivir las virtudes y vivir una vida moral más y más. 1803, San Pablo dice: todo cuanto hay de verdadero, de noble, de justo, de puro, de amable, de honorable, todo cuanto sea virtud y cosa digna de elogio, todo esto tenedlo en cuenta. Esta es porque estudiamos las vidas de los santos, porque ellos viven como esto, y es buena cosa estudiar cómo vivir como nuestros modelos. Cuando era niño, tuve héroes en los deportes, o me gustaría ser como él y vivir como él en los deportes. Brett Favre o un atlético de fútbol americano. Pero tuve un modelo, y en nuestra vida espiritual tenemos los santos para estudiar, para vivir, para saber cómo vivir las virtudes. ¿Qué es una virtud? La virtud es una disposición habitual y firme a hacer el bien. La virtud es una disposición habitual y firme a hacer el bien. Permite a la persona no solo realizar actos buenos, sino dar lo mejor de sí misma. Con todas sus fuerzas sensibles y espirituales, la persona virtuosa tiende hacia el bien, lo busca y lo elige a través de acciones concretas. Y esta es mi favorito. El objeto de una vida virtuosa consiste en llegar a ser semejante a Dios. Este es un reto, pero con la gracia de Dios todo es posible. Ser semejante a Dios.
So, la virtud es un hábito. En Matthew Kelly, un autor de Australia, él dice, cuando nuestros hábitos cambian, nuestras vidas van a cambiar. So, las virtudes son nuestros hábitos para ser como Jesucristo, para ser semejante a Dios. So, estos son hábitos para escoger el bien. Hay muchos tipos y categorías de virtudes. Tenemos las virtudes humanas en 1804. Y son actitudes firmes, disposiciones estables, perfecciones habituales del entendimiento y de la voluntad que regulan nuestros actos, ordenan nuestras pasiones y guían nuestra conducta según la razón y la fe. Las virtudes morales son 4 y también se llaman cardinales. Son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Y hay una descripción de todos allí. En 1806, la prudencia es la virtud que dispone la razón práctica a discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien y a elegir los medios rectos para realizarlo. El hombre y San Tomás dice, la prudencia es la regla recta de la acción. So, la prudencia, si tenemos la prudencia, tenemos la habilidad de juzgar el bien y el mal, y escoger el bien y el mal. So, si tenemos mucha energía y mucho amor, pero no tenemos prudencia, no podemos usar nuestra energía y nuestro amor en la manera que Dios quiere. Y a veces yo tengo mucha pasión y actúo, pero no pienso y no estoy prudente. Y es algo en mi, ¿cómo decís? Mi personalidad, mi carácter. Me gustaría crecer en la prudencia en mi vida, pero es muy importante. Es algo muy cierto, porque estaba mirando en un cómic que estamos saliendo, que tu actitud es como una llanta ponchada. Si no cambias tu actitud, si no cambias, no sirve. Necesitamos cambiar nuestra actitud. Yo lo digo por mí, soy un poco así como usted dice. Sí. La verdad, soy sincero y sí, muchas de las veces me cuesta, pero tengo que cambiar de esa manera para poder Sí. funcionar. La prudencia es difícil porque necesitamos no pensar en todo mucho, pero pensar en todo para escoger el bien. Después tenemos la justicia, 1807. Justicia es la virtud moral que consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que les es debido. La justicia. Después, siguiente párrafo, la fortaleza es la virtud moral que asegura en las dificultades la firmeza y la constancia en la búsqueda del bien. Los santos, los mártires tienen la fortaleza, expresan la fortaleza, que ellos se murieron para Jesucristo. Y esta requiere mucha fortaleza, pero no podemos ser mártires con nuestra fuerza humana, pero solo con la gracia de Dios. 1809, la templanza es la virtud moral que modera la atracción de los placeres y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados. Si la templanza es difícil aquí en los Estados Unidos, porque tenemos en general, en comparación a otros países y otros tiempos, tenemos muchas cosas para satisfacer, ¿cómo se dice? Satisfy, gracias, nuestros deseos. O no me gustaría estar aburrido y por eso voy a
voy a ver la tele por 8 horas. O me gustaría comer y tengo mucha comida y me gustaría comer mucho, por ejemplo. O hay más ejemplos, pero es difícil en nuestros tiempos y necesitamos estar más atentos y intencional sobre esta virtud. En mi vida yo experimento la necesidad de la templanza también. Después tenemos las virtudes teologales. Y 1.8.1.2. Las virtudes humanas se arraigan en las virtudes teologales que adaptan las facultades del hombre a la participación de la naturaleza divina. Las virtudes teologales se refieren directamente a Dios, disponen a los cristianos a vivir en relación con la Santísima Trinidad, tienen como origen, motivo y objeto a Dios, uno y trino. Y las virtudes teologales son fe, esperanza y amor, o caridad. Y la fe, dice el catecismo, es la virtud teologal por la que creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha dicho y revelado, y que la Santa Iglesia nos propone, porque Él es la verdad misma. Y en la fe es ¿cómo se dice James? James en español. Jaime, sí, Jaime. La fe cree en Dios y tiene la disposición de creer en Dios y lo que enseña la Iglesia es importante. Pero en este párrafo de 1.8.1.4, San Jaime dice, ¿dónde está? 1.8.1.5 es San Jaime. 1.8, gracias. 1.8.1.5. El don de la fe permanece en él que no ha pecado contra ella. Pero la fe sin obras está muerta. La fe sin obras está muerta. Privada de la esperanza y de la caridad, la fe no une plenamente el fiel a Cristo, ni hace de él un miembro vivo de su cuerpo. A veces escucho, pues creo en Dios, estoy bien, todo está bien porque creo en Dios. Pero San Jaime dice, no, la fe sin obras está muerta. Si tengo fe y no actúa en mi fe y mis creencias y no ama a Dios, solo creo en Dios con mi mente, no es suficiente. Y la fe es importante, pero necesitamos obras con nuestra fe. Y después tenemos la esperanza. La esperanza es la virtud teologal por la que aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna como felicidad nuestra, poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo y apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo. La esperanza como cristianos nos ayuda mucho porque a veces sufrimos mucho en esta vida y hay muchos retos, muchos desafíos, pero la esperanza de Dios en nuestras vidas nos da la oportunidad de superar los momentos difíciles, que hay más para mí en el futuro, en el cielo hay más para mí en esta vida, que yo puedo hacer el bien, yo puedo vivir como Cristo, yo puedo tener la alegría en todos los momentos, porque yo puedo amar, yo puedo orar. Hay un santo de Vietnam, es vietnamita. No, vietnamita. Ya. Y él está en la cárcel solitaria, sí, en solitaria por muchos años. Se llama Cardinal Nguyen Van Thuan, Cardenal Nguyen Van Thuan. Y él expresó mucho la esperanza. Porque no tuvo nadie para hablar, para él puede hablar, y solo tiene la oración
y sí mismo y la oportunidad de evangelizar los que están cerca, ¿cómo se dice? Guards de su prisión, de su cárcel. Guardias. Sí. So, él expresa mucho la esperanza porque él hace lo que puede, lo que podía hacer. Él oraba mucho y él evangelizó a los guardias. Y necesitaban los vietnamitas, los comunistas, necesitaban que cambiar los guardias, porque él evangelizó a ellos bastante y ellos se convirtieron como cristianos. So, él usó su oportunidad con la esperanza, oportunidad del sufrimiento como una oportunidad, no solo un experimento, una experiencia de sufrimiento. So, cristianos tienen la esperanza porque con Dios podemos hacer todo. La caridad, 1:8-22. La caridad es la virtud teologal por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas por Él mismo y a nuestro prójimo como a nosotros mismos por amor de Dios. So, Jesucristo y San Pablo describe muy bien la caridad en su primera carta a los Corintios y hemos escuchado, creo que la mayoría de ustedes han escuchado esta palabra, pero es muy rica esta lectura de San Pablo sobre la caridad. Aunque hablará todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si me falta el amor, sería como un bronce que resuena o campana que retiñe. Aunque tuviera el don de profecía y descubriera todos los misterios y la ciencia entera, aunque tuviera tanta fe como para trasladar montes, si me falta el amor, nada soy. Aunque repartiera todo lo que poseo e incluso sacrificara mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, de nada me sirve. El amor es paciente y muestra comprensión. El amor no tiene celos, no aparenta ni se infla, no actúa con bajeza ni busca su propio interés. No se deja llevar por la ira y olvida lo malo. No se alegra de lo injusto, sino que se goza en la verdad. Perdura a pesar de todo, lo cree todo, lo espera todo y lo soporta todo. El amor nunca pasará. Y en el fin, dice, ahora pues son válidas la fe, la esperanza y el amor, las tres. Pero la mayor de estas tres es el amor. Increíble. So, esta lectura nos enseña que el amor es lo más importante de todas las virtudes. Y también que podemos hacer algo increíble como ser mártir. Pero no, si hacemos sin amor, solo para glorificarnos a nosotros mismos, nada nos sirve esta acción. So, el amor es lo más importante de las virtudes. Y si vivimos con amor, el amor que describe San Pablo, el amor que nos mostró Jesucristo en la cruz, somos bendecidos. No es de allí donde viene la alabanza, Mónica, también. Si yo no tengo amor, no nada soy, Señor. Sí, es una alabanza. Me gusta. Necesito que aprenderla. Oh, okay. No sé qué pasó con esto. Solo hay fotos, so está bien. Yeah, you can touch it. Ahora, hay regalos del Espíritu Santo que van a recibir los
que van a recibir la confirmación en plenitud. Si les gustaría aprender más de los regalos del Espíritu Santo, que todos reciben en su bautismo, pero reciben la plenitud de los dones del Espíritu Santo. Estos son 1.8.3.1 en el Catecismo. Y necesitamos el Espíritu Santo para vivir como Jesucristo, para ser santos. Los 7 dones del Espíritu Santo son sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Pertenecen en plenitud a Cristo, Hijo de David. Completan y llevan a su perfección las virtudes de quienes los reciben. Hacen a los fieles dóciles para obedecer con prontitud a las inspiraciones divinas. Estas son lo que recibimos en plenitud en la confirmación. Estos dones. Y necesitamos todos de esos dones. Y si les gustaría juzgar, en una manera de decir, juzgar si tienen el Espíritu Santo y si están actuando con la mente de Dios, están viviendo con amor, pueden examinar nuestras vidas en comparación a los frutos del Espíritu Santo. 1.8.3.2. Los frutos del Espíritu son perfecciones que forman en nosotros el Espíritu Santo como primicias de la gloria eterna. La tradición de la Iglesia enumera 12. Si tenemos estos, somos viviendo como Dios. Caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad. ¿Saben lo que es? Bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia, castidad. Estos son frutos del Espíritu Santo. Que si tienen, está viviendo con esos frutos, tienen muy fuerte en ellos estos frutos. Ok, ahora estamos en la próxima sección del Catecismo. Y voy a dar un resumen. Tenemos misericordia y pecado. Este es muy importante. La próxima sección, 1.8.4.6. 1.8.4.6. Esta sección es importante. El Evangelio es la revelación en Jesucristo de la misericordia de Dios con los pecadores. El ángel anuncia a José, tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Para recibir la misericordia de Dios necesitamos reconocer nuestros pecados. Y cada misa reconocemos nuestros pecados para que recibamos la Eucaristía, la gracia de Dios más. Y tenemos pecamos, y Jesucristo nos llama a la conversión. Esta es parte de la vida cristiana. ¿Qué es el pecado? 1.8.4.9. Definición de pecado. El pecado es una falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta. Es faltar el amor verdadero para con Dios y para con el prójimo, a causa de un apego perverso y ciertos bienes. Hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. Ha sido definido como una palabra, un acto o un deseo contrarios a la ley eterna. Siguiente párrafo, también una definición. El pecado es una ofensa a Dios. Contra ti solo te he pecado, lo malo a tus ojos cometí. El pecado se levanta contra el amor que de Dios nos tiene y aparte de él, nuestros corazones.
Como el primer pecado es una desobediencia, una rebelión contra Dios por el deseo de hacerse como dioses, pretendiendo conocer y determinar el bien y el mal. El pecado es así, amor de sí hasta el desprecio de Dios. Por esta exaltación orgullosa de sí, el pecado es diametralmente opuesto a la obediencia de Jesús que realiza la salvación. Todos de nosotros somos pecadores. Todos de nosotros no somos perfectos. Y cuando hablamos sobre el pecado, no estamos hablando con la mente de condenación. Estamos hablando solo para la instrucción, para que no pequemos en el futuro, para que sabemos lo que es el bien y lo que es el mal. Y Jesucristo nos instruyó qué es el bien y qué es el mal. Hay tipos de pecado en 1:852. Hay muchos pecados diferentes. Y San Pablo tiene una lista de pecados en esta sección 1:852. La variedad de pecados es grande. La Escritura contiene varias listas. La carta a los Galatas opone las obras de la carne al fruto del Espíritu. Las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicera, odios, discordia, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriaguez. Sí. Orgías y cosas semejantes, sobre las cuales os prevengo, como ya os provine, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Palabras muy fuertes. Que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y necesito que aprender estas palabras para la confesión en el año que viene. Pero Dios sabe nuestros corazones. Y si pecamos, y Dios sabe nuestro entendimiento de la acción, y Dios sabe nuestra responsabilidad en la acción también. Y por eso confiamos en la misericordia de Dios, pero tenemos la responsabilidad de convertirnos también de estas acciones. Y hay tipos de pecado, pecados mortales y veniales. 1:855. El pecado mortal destruye la caridad en el corazón del hombre por una infracción grave de la ley de Dios. Aparte al hombre de Dios, que es su fin último y su bienaventuranza, prefiriendo un bien inferior. El pecado venial deja subsistir la caridad, aunque la ofende y la hiere. El pecado mortal, que ataca en nosotros el principio vital, que es la caridad, necesita una nueva iniciativa de la misericordia de Dios y una conversión del corazón que se realiza ordinariamente en el marco del sacramento de la reconciliación. Cuando cometemos un pecado mortal, la vida de Dios nos deja, leaves us, no está en nosotros después de un pecado mortal. Y la reconciliación, la confesión, renueva esta vida en nosotros y nos da la vida de Dios otra vez. Y si el catecismo, voy a resumir un poco, pero el catecismo habla sobre qué es un pecado mortal. 1:857. Para que un pecado sea mortal, se requieren 3 condiciones. Es pecado mortal lo que tiene como objeto una materia grave y que además es cometido con pleno conocimiento y deliberado consentimiento. Necesita que tener todas estas condiciones para ser un pecado mortal. Y
So necesitamos tener la libertad, necesita que ser algo muy serio y también necesita que ser una acción que sabemos es muy serio también. So requiere todas estas condiciones. Y pecados veniales también son importantes para reconocer nuestros pecados, porque los pecados veniales pueden, como un músculo, como en el opuesto de una virtud, cuando pecamos de una manera con los veniales, nos hace más débil cada vez que pecamos. Y deja la puerta a los pecados mortales. Puede ser más fácil para pecar de una manera mortal si no estamos atentos a los pecados veniales. So es importante estar atentos. Pero es un principio que no deberíamos ser, ¿cómo se dice? Presumir en la misericordia de Dios, que todo está bien, yo puedo hacer todas esas cosas sin consecuencias. Esta es mal. También es mal ser, ¿cómo se dice? En español no sé, pero estar muy duro en nosotros mismos. No es buena cosa también, o tampoco. Porque Dios tiene justicia porque no podemos hacer cualquier cosa, o porque Dios es misericordioso, sí, pero también Dios es misericordioso. Y si hacemos un pecado y no es muy serio, es importante ¿cómo se dice? Olvidarse en la misericordia de Dios y que Él nos ama en medio de nuestros pecados y Él quiere perdonarlos. So es importante estar aquí, que sabemos el pecado, sabemos que hemos pecado y no presumimos en la misericordia de Dios y no somos duros con nosotros mismos. Es muy importante porque Dios nos ama y Jesucristo como humano sabe cómo difícil es ser humano. Él no pecó, pero tuvo la tentación y por eso sabe cómo difícil es vivir como humano. Me gustaría hablar un poco sobre la justificación, porque después de terminar, la justificación, voy a resumir. La justificación es cómo Dios reconciliarnos, antes de Jesucristo, antes del bautismo, antes de estas cosas, no somos en una amistad con Dios. Pero cuando recibimos la justificación, la salvación, somos amigos de Dios. Tenemos la amistad con Dios. Y necesitamos la gracia de Dios para recibir la salvación. No podemos merecer la salvación solo con nuestras obras. Pero Dios provee la gracia para vivir con la cooperación con su gracia. Como católicos, creemos que es necesario tener fe y obras para la salvación. No solo obras, no solo la fe. Y somos salvados por la gracia de Dios, principalmente porque la gracia de Dios nos deja la oportunidad de hacer buena cosa en el principio. Cuando hacemos algo bien, la gracia de Dios empieza la acción y termina la acción. Y estamos cooperando con la gracia de Dios para recibir la salvación. Y recibimos la salvación, la justificación, en el momento del bautismo. Y cuando no vivimos bien, cuando pecamos en un pecado mortal, podemos recibir la reconciliación y la restauración de la vida de Dios en la confesión. Los sacramentos son muy importantes para ser amigos, tener una amistad con Dios y tener la vida eterna
So los sacramentos son muy importantes en recibir la gracia, la salvación. También en el papel hay los preceptos de la iglesia, y son en el párrafo 2042. Estos preceptos son lo mínimo para nosotros como católicos. Y estos son muy importantes porque son una guía para saber si estamos practicando nuestra fe o no. Pero Dios no nos llama a lo mínimo, pero Dios nos llama a ser santos, no solo lo mínimo. Y por eso estos son una guía para nosotros. Uno, misa los domingos y días santos, santificar el día del Señor. 2, confesión una vez al año. 3, recibir la Eucaristía al menos durante la temporada de Pascua. 4, observar los días de ayuno y abstinencia de la iglesia como Viernes Santo. Y 5, ayudar a satisfacer las necesidades de la iglesia según la capacidad de cada uno. So, estos son lo mínimo para practicar nuestra fe. Y esto es importante para saber y vivir, y Dios nos ayuda en la vida moral.